Buenos días a todos. Hoy iniciamos una actividad académica en la Unidad de Gastroenterología de la Universidad Nacional de Colombia. El profesor Germán Junca, cirujano gastrointestinal y endoscopista terapéutico, docente de la Unidad de Gastroenterología, profesor de cirugía, y mi persona hemos organizado este foro, este ciclo de conferencias con invitados de muy alto nivel, internacionales y nacionales, líderes de opinión. Esta inauguración hoy la hemos premeditado y hemos querido que nos acompañe el profesor Mario Rey Ferro. Doctor Mario Rey es un especialista en cirugía gastrointestinal y endoscopia digestiva y tuvo estudios avanzados en Japón en cirugía endoscópica y es un líder nacional e internacional en esófago de Barrett y en otros procedimientos endoscópicos, disección endoscópica de la submucosa, etcétera. De tal manera que para la unidad de gastroenterología y para todo el grupo de nuestra universidad es un placer contar con Mario. Mario, querido amigo, bienvenido, muchas gracias. Puedes comenzar tu conferencia, Mario. Es un placer estar acá con ustedes y eh, el tener a todos los pupilos de William es un reto porque sé que todos están estructuralmente formados como él y aportar un granito de arena a todo este conocimiento pues es algo que realmente vale la pena. Y vamos a ver algunos conceptos nuevos de lo que es esófago de Barrett. Em, Y para esto vamos a atravesar este camino, que es la progresión del esófago de Barrett al cáncer de esófago, en el que vamos a observar cuáles son las dificultades de su diagnóstico temprano, cómo debemos diagnosticarlo y tratarlo, y qué herramientas tenemos para prevenir esa progresión de displasia carcinoma. Y hoy vamos a hablar de algo nuevo que es cómo lo podemos hacer a través de la medicina proactiva. Este es la evolución que ustedes conocen como el esófago de Barrett, como una complicación del reflujo gastroesofágico que ocurre alrededor de 20% de la población general. Y fíjense que de estos 8 a 10% podrían evolucionar hacia esófago de Barrett. Fíjense, en Estados Unidos ya representaría 4 millones de personas y vamos evolucionando hacia una displasia de bajo grado, alto grado y hacia el adenocarcinoma, que representaría en estos tener un impacto en la población y se acerca a presentarse más de 20.000 casos por año. Ese incremento del adenocarcinoma sigue aumentándose y así en una forma exponencial en las últimas 4 décadas. Pero dentro de esto, el 40% del cáncer de esófago no tiene un diagnóstico previo de reflujo de esófago de Barrett. El valor pre-test realmente la endoscopia corriente y de la biopsia es imperfecta y podría ocurrir en un 40% de pacientes que no tienen síntomas. La verdad, al momento, a pesar de toda esta difusión, solo 1 de 10 casos de adenocarcinoma es diagnosticado en programas de vigilancia. Entonces hay algo que está fallando ahí, porque no estamos detectando ese esófago de Barrett porque todavía seguimos con un diagnóstico de carcinoma avanzado y eso nos representa una alta mortalidad. Entonces, ¿cómo podemos empezar a evolucionar, a diagnosticar estas displasias? Entonces, hemos mostrado en charlas anteriores y lo traigo así para que rápidamente nos pongamos la mano en el corazón y veamos, ¿estoy usando esos 10 pasos cuando me enfrento a un esófago de Barrett? Uno, que identifiquemos realmente la ubicación del hiato diafragmático, dónde está la unión y la unión escamocomunal y la unión gastroesofágica. Y ahí la clave va a ser identificar dónde comienzan los pliegues gástricos. En caso de que tengamos un paciente con antecedentes de displasia, utilicemos la copa endoscópica para que nos dé un punto focal adecuado. Es importante limpiar bien la mucosa, así como limpiamos y somos los vestidos en limpiar el colon antes de la colonoscopia, también tenemos que hacerlo. ¿Para qué? Porque no simplemente es decir que está el esófago de Barrett, sino también tenemos que evaluar muy bien
el patrón mucoso y evaluar qué tipo de patrón mucoso se encuentra allí. Si encontramos una lesión, nos sirve para también insuflar y desinsuflar la luz esofágica y clasificar adecuadamente ese segmento de Barrett. Se considera ya que debemos durar 1 minuto por cada centímetro de esófago de Barrett y debemos clasificarlo en largo o corto, porque eso igualmente nos va a definir el tiempo de vigilancia que vamos a hacer. Debemos hacer una retrovisión siempre para evaluar desde abajo cómo están las lesiones y si hay algunas lesiones que puedan pasar de largo. Examinar con alta definición indudablemente nos ayuda a poder ver más y ya podemos utilizar tanto cromoendoscopia virtual o química. Muchas personas en la práctica pueden tener la endoscopia virtual y aún así no la utilizan. O podemos igualmente utilizar el ácido acético que tiene una ventaja 2 veces y media más para descubrir lesiones tempranas. Siempre y cuando hagamos la clasificación, utilicemos la clasificación de Praga para que otros entiendan bien de lo que nosotros estamos hablando y a qué nos estamos enfrentando y ver cómo va evolucionando ese paciente con el tiempo. Si ese esófago se ha ido extendiendo rápidamente o no. Si tenemos una lesión, importante clasificarla con la clasificación de Power-Ruiz y para la toma de biopsia, indudablemente el protocolo del Seattle City vigente en el sentido de primero hacer unas biopsias enfocadas puntualmente en relación a las lesiones sospechosas y Una posteriormente clase, hacer el protocolo de una Seattle. clase. Entonces, acá dentro de pronto ¿Mm? podemos decir que apaguen el micrófono. Esta parte es importante porque la mayoría de la gente puede decir, listo, simplemente tengo esófago de Barrett, pero tenemos que evaluar cuál es el patrón de esa mucosa de Barrett. Esos son los 5 patrones principales que hay. El patrón 1 y 2 son los más frecuentes, como este punteado o en emparizada, como yo lo llamo. Pero fíjense que el 4 y el 5 son de los que captan más azul de metileno y realmente sería una metaplasia especializada y nos iríamos a enfocar en ellos para buscar un poco más si en esa área es donde empieza a haber una distorsión mayor. Y dentro de ellos tenemos que evaluar si hay un cambio en el patrón microvascular o mucoso y si encontramos líneas de demarcación. Si no, cuando se presente esto, y exista una línea de demarcación, seguramente vamos a estar alrededor de una displasia de bajo grado. Si esta es mucho más relevante, como en este caso, pues vamos a estar tanto en un avance más de la enfermedad como una displasia de alto grado, como en este caso. Y fíjense que también nos ayuda ver no solo la lesión, sino irla identificando como en esta situación y ver y hacer el contraste, como lo vemos aquí en NBI, cómo podemos ver en esto que aparentemente no había mayor lesión, sí encontramos acá distorsión arquitectural y de los vasos que en un foco de displasia de bajo grado. Y en estos casos también, en los que hacemos un detalle mayor, podemos encontrar esta distorsión y identificar las displasias. Y fíjense, no, muchas veces las personas dicen, no, es que no tengo el endoscopio adecuado, etcétera. Nos damos disculpas en relación a lo que tenemos, pero es más que todo la actitud que tenemos. Fíjense, este es un endoscopio 180 ante un Barrett que le colocamos NBI, lo limpiamos muy bien. Y fíjense que nos llama la atención, evaluando los patrones mucosos que les dije anteriormente, cómo en el patrón 4 podemos ver que se encuentra en esta área y si lo detallamos un poco más, fíjese cómo encontramos esta área deprimida donde nos dirigimos a tomar la biopsia y encontrar la displasia. La clasificación de París nos ayuda para que realmente podamos definir si y nos prediga si esa lesión solo afecta a la mucosa o penetra mucho más allá, porque eso nos define si vamos a hacer una resección endoscópica o no la vamos a hacer. A veces las lesiones elevadas pensaríamos, mire, estas son las más tempranas porque se proyectan hacia la luz, pero fíjense que
26% de ellas pueden penetrar a la submucosa profunda e igualmente en las lesiones 12 tenemos que tener en cuenta, uno, que no sea ulcerado, evaluando si hay fibrina densa dentro de ellas, quiere decir que ya penetró la submucosa profunda, y la 12 puede a veces tener un poco de fibrina superficial y y eso es lo que nos define qué tanto penetra dentro de ella y seguir tomando la decisión de si esa lesión es mucosa o si la lesión es submucosa. Fíjense el contenido, la cantidad de tejido tumoral, como en las lesiones de la submucosa es mucho más grande. Acá es una lesión es mucho más plana, definido con un leve, pequeña elevación, y aquí ya vemos una carga tumoral pues mucho mayor cuando penetran a la submucosa y empieza a haber retracciones mucho más fuertes o lesiones más elevadas. El ácido acético, como les mencionaba, es una ayuda también y nos aumenta 2.5 veces las lesiones visibles en comparación a la luz blanca. Tiene una alta sensibilidad, 80% de especificidad. Y si lo comparamos con solo las biopsias en el protocolo de Seattle a la suerte, mientras que no puedan, en comparación a las que están dirigidas por el ácido acético, indudablemente nos aumenta 15 veces más la posibilidad de diagnóstico de displasia. Entonces, es importante todo este background para definir lesiones visibles y que tengamos displasias de bajo o alto grado y adenocarcinomas intramucosos, que son los ideales para hacer la resección. Podíamos llegar hasta lesiones del tercio superior de la submucosa y dentro de ellos posteriormente definir qué es la que se hace una resección en bloque y hacerlo curativo. ¿Por qué? Porque las posibilidades de compromiso ganglionar en ellas son muy bajas. Si tenemos lesiones T1B que ya penetran la submucosa profunda, igualmente haríamos una cirugía curativa, de los cuales también ha evolucionado y hablaremos también qué podemos hacer para curar este paciente y mantener su calidad de vida. Aquí podemos ver ejemplos de que esencialmente podemos identificar lesiones visibles y estas irían hacia una mucosectomía que la haga en bloque dependiendo de la lesión, que lo involucremos totalmente y después ablación. O si las lesiones son totalmente planas, directamente a ablación. Entonces, acá podemos ver este caso de una displasia de alto y bajo grado multifocal, en el que aquí tiene diferentes áreas de distorsión arquitectural en que encontramos las displasias y posteriormente hicimos una ablación de todo ese segmento y posteriormente encontramos una muy buena recuperación en que solo se presentó posteriormente estos pequeños focos residuales que después se les hizo ablación. En este caso rápidamente que les contaba, para mencionarlos cómo podemos hacer la mucosectomía, en general podemos utilizar diferentes métodos. En este caso utilizamos la copa de Inoue y el asa porque necesitábamos infiltrar tenía parte de fibrosis en esta área por biopsias que le habían realizado anteriormente a este paciente. Nos tocó infiltrar y poderlo levantar. Entonces, a veces es importante no tomar tantas biopsias de la lesión para que podamos hacer un levantamiento adecuado y posteriormente entrar a hacer la sección por el sitio y con los márgenes adecuados que quisiéramos tener. Y en este caso logramos hacer esa infiltración a pesar de la fibrosis que había y imaginamos la lesión dentro de la copa con la ayuda de la succión y posteriormente cerramos el asa y seccionamos para hacer una resección completa del área. Igualmente podemos utilizar ligaduras como el DUET, del cual también mostraremos casos, y posteriormente aquí queda completamente resecada el área y esa área van directamente a patología para confirmar que lo hemos resecado completamente. Posteriormente, ese paciente
pues aquí ya está 8 días después de haber hecho la mucosectomía y ya podemos hacer una ablación con balón. Vemos el área de la hernia donde se encuentra y introducimos el balón que, como ustedes ven, tiene una resistencia circunferencial. Y lo importante de esto no solo va más allá a veces de lo que vemos, porque aquí estamos haciendo como un peeling cutáneo en el que nosotros eliminaríamos esa superficie de ese tejido y ese se va a reemplazar con un tejido que es sano, sano entre comillas, porque hemos podido detectar que ese tejido que se recupera no tiene ausencia de los marcadores oncogénicos que anteriormente habíamos visto en el tejido y posteriormente a esto se recupera en la mayoría de los casos ese tejido y nos disminuye la posibilidad de que todas estas áreas vuelvan a presentar displasias. Entonces, entre comillas, peeling es mucho mayor. Y lo bueno de este aparato es que tiene una impedancia que nos podemos controlar hasta dónde vamos a quemar. Y llega hasta la membrana basal y sabemos que las posibilidades, a pesar de hacer una quemadura circunferencial, las posibilidades de estenosis son muy, muy bajas. Entonces, igualmente nos logra hacer una quemadura pareja circunferencial, eh, que a veces con otros métodos se vuelve mucho más complejo de realizar. Se hace un paso, eh, un paso completo, luego se limpia la mucosa y posteriormente ustedes ven que se coloca una segunda aplicación y queda completamente quemada el área de- del bar con displasia. Este es otro de los casos que teníamos un carcinoma intramucoso, una lesión 2C. Aquí ven cómo estamos colocando la ligadura con el duet. El duet tiene la capacidad, uno que tiene una copa mucho más amplia que simplemente un ligador de varices. Y también a través de él podemos pasar esta asa y cortar debajo de la banda y hacer una sección completa, como en este caso, de la mitad de la circunferencia. Hay algunos casos que son más extensos y en los que debemos hacer una resección curativa en bloque, para lo cual se utiliza la disección submucosa. Y los casos esenciales son carcinomas intramucosos multifocales extensos, lesiones sésiles voluminosas, cuando tenemos sospecha de que haya una invasión de la submucosa, entonces debemos ir hacia la submucosa profunda para hacer toda la resección, o en caso de que tenemos carcinomas intramucosas que tengan áreas fibróticas. Y aquí lo vamos a ver como en este caso de 2,5 centímetros acá en la pared posterior vemos que hay multinodularidad y con NBI podemos ver exactamente los márgenes que tenemos que darle y vamos a hacer una infiltración posterior a la marcación que hemos realizado. Fíjense que aquí hacemos una marcación con coagulación y dejamos en una forma circunferencial. En este caso estoy utilizando lágrimas artificiales que nos ayuda a hacer un abón importante. Es clave hacer una elevación del camino hacia donde vamos a seccionar. Entonces no es que levantemos toda la lesión de una vez, porque si no vamos paso a paso, aquí vamos de distal hacia proximal y posteriormente podemos penetrar adecuadamente hasta esa submucosa profunda. A medida que entramos en esa submucosa profunda, vamos a poder encontrar vasos que son un poco más gruesos, pero va a haber menos vasos pequeños y vamos a hacer una cirugía más avascular. Ya en la parte proximal podemos utilizar el bisturí de punta para siempre tener en cuenta el margen que vayamos a darle a la lesión y hacer la disección, como ustedes pueden ver claramente cómo nos metemos en toda esta parte de la submucosa profunda
para ir haciendo la sección. A veces cuando no tenemos un control y todavía no hemos penetrado en la parte profunda, podemos utilizar el Flex Knife, que en el esófago nos ayuda bastante a no lesionar ni tener sangrado de esta área. Entonces ustedes pueden ver que podemos ir haciendo la disección sin sangrado por el plano que deseamos y ayudados también de esta infiltración submucosa e ir milímetro a milímetro haciendo la sección y en este caso lo he traído porque nos ayuda muy bien a definir hasta dónde podemos penetrar sin lesión de las estructuras ni tener sangrados. Acá es importante ir paso a paso para evitar complicaciones, que vayamos seccionando y milímetro a milímetro y podamos hacer una disección clara, definida y evitando complicaciones. Entonces, de esta forma, te vamos a terminar de hacer la sección aquí en el borde proximal para extraer toda la lesión en un solo bloque. Fíjense que para esta lesión de 2 centímetros o 3 centímetros, terminamos haciendo una resección en bloque de 6 centímetros de longitud y la mitad de la circunferencia. Importante acá hacer una hemostasia adecuada para no tener sangrado posterior de nuestros bordes y que se cicatrice adecuadamente. Fíjense, este caso ya lo controlamos hace 2 semanas y esta es la recuperación de escasa 8 años después sin enfermedad. Entonces, esta disección pues, permite resecciones en bloque con R0, un diagnóstico histológico detallado, reducir el número de recurrencias y cada vez se hace menos demandante técnicamente por las herramientas que contamos, por tener endoscopios de alta definición y todo nos hace que cada vez más personas lo estén realizando. Entonces, fíjense que todo lo que hemos hecho es para tratar de evaluar dentro de esta progresión del esófago de Barrett, a medida que ustedes pueden ver cómo del Barrett a esa progresión empiezan a generarse, aún van aumentando el número de las cantidades de las mutaciones base. Entonces, y igualmente el pronóstico, el porcentaje de progresión pues va a ser mucho mayor. Entonces, en esta cadena, ¿dónde estaría el punto en el que tenemos que entrar para poder evitar esa progresión al carcinoma? Y decimos ahora sí, tenemos que entrar cuando encontremos displasia de bajo grado. Pero no todas las displasias de bajo grado van a progresar en el mismo ritmo, a la misma velocidad, porque depende de toda esta cantidad de variables de mutaciones que se ven dando, si solo es una o si son todas. Entonces, estamos buscando a veces en nuestra medicina, usando toda esta tecnología para buscar pues el eslabón perdido. Pero a veces ese eslabón es difícil de encontrar porque a veces tenemos poco tiempo de encontrar esa fase. Y eso es tal como parecido a el enamoramiento de los osos panda, en el que para poder procrear se hace muy difícil llegar a ese momento de enamoramiento, porque este enamoramiento solo ocurre 2 días cada 2 a 3 años. Y si no llegamos en el punto exacto, se nos pasa el momento. Entonces, a veces, eso es como tenemos que salirnos de nuestro enfoque y decir, ¿habrá otra posibilidad de poder llegar a tratar ese paciente sin buscar solo ese pequeño foco momentáneo de evolución? Entonces, hacia allá va la medicina proactiva. Y es una medicina que se basa en estas 4 Ps. Uno, que hacerlo más personalizado, en el que identifiquemos el riesgo individual de cada persona para definir esa progresión. Dentro de esto están indudablemente los factores clínicos de hombres mayores de 50 años, de raza blanca, fumadores, obesos,
con reflujo crónico y antecedentes familiares, que es 3 a 4 veces más, pero también tenemos ahora la posibilidad de tener factores genómicos como el Tissue Cipher, que nos pueden ayudar a poder definir qué pacientes tienen alto y cuál es bajo riesgo, o sea, menos de la población general, también lo podemos definir. Entonces nos hace entrarnos en una medicina predictiva y con ellos podemos hacer una terapia endoscopia de ablación para erradicarlos. Si sé exactamente qué pacientes van a ir a progresar mucho más rápidamente, ¿por qué no utilizar todas las herramientas que necesitamos, no para ir detrás después de la sombra, sino para empezar a trabajar antes en esa persona? O hacerle un control estricto de ausencia de reflujo ácido, ya sea con dosis altas de IVP o con cirugías, para poder igualmente evaluar en una fechimetría que ese paciente ya no tiene reflujo ácido, controlar en ese paciente el sobrepeso, que ya no ser sobre en la parte estética, sino ese paciente que está en sobrepeso y obesidad tiene una relación de adiponectinas que hace que él cicatrice oncogénicamente. Y si logramos disminuir, cambiar esa relación de adiponectinas, indudablemente va a ser una cicatrización más saludable. E indudablemente que quitar las noxas como el cigarrillo y le daríamos usar toda la terapia que hay para eliminar este factor. Pero eso también tenemos que hacerlo en una forma en que debe de ser participatoria esa medicina, hacer que el paciente sea consciente y responsable de su salud corporal y mental, empoderando su autocuidado. Entonces, este concepto que a veces nosotros no nos abrimos a ellos, sino solo vamos como puntualmente a un área, podemos hacerlo pues con tener muchas herramientas de las cuales tenemos ahora y realmente entrar a que hagamos partícipes, tanto nutricionistas, preparadores físicos, psicólogos, en el que generemos un equipo, porque lo importante aquí no es el ego del doctor, es el paciente, y eso es lo que a veces se nos pierde. Este Tissue Cipher es la herramienta en la que podemos, uno, obtener mucho más cantidad de células que las biopsias que usualmente tenemos alrededor, con este cepillado logramos tener alrededor de 100.000 células y hacerlo en un proceso que utiliza inteligencia artificial y imagenología 3D eh, para poder llegar a hacer esa predicción. Es el único biomarcador recomendado por la ASGE y la nueva evidencia es que nos llegaría en un paciente que solo tiene Barrett, ¿sí?, a que yo pueda definir que tiene un alto riesgo y va a tener el mismo riesgo o mayor de haber tenido una biopsia con displasia de bajo grado. Estos son los 9 marcadores que se utilizan de medición. Nosotros desde antes ya estábamos evaluando P53 por FISH desde hace varios años. Ahora podemos evaluar varios de ellos con inmunohistoquímica. Pero esto además de hacer una valoración se hacen diferentes secciones por inmunofluorescencia y a través de ellas se hace una exclusión como si yo tuviera un PET scan y en el que puedo hacer multicortes y poder extraer también y identificar dónde están los núcleos, dónde está el estroma, las células aparte y cada una de ellas y cuantificarla de 0 a 10 para que al final toda esta cuantificación me diga este paciente si está en bajo riesgo o alto riesgo. Y fíjense si que la progresión de este paciente que tiene 8 sobre 10, pues tiene un riesgo de 27 por ciento de progresión a displasia de alto grado o carcinoma a 5 años, mientras que el que está en 2 solo tiene 0,8. Cuando ese mismo proceso lo evaluamos en la clínica, ¿qué ha sucedido? Pues ya hay 5 estudios independientes con 240 pacientes que progresaron y 656 que no progresaron. Y estas son las referencias y el resultado, el resumen de esto es que ya tenemos
una asociación consistente, fuerte y significativa que los pacientes de alto riesgo van a progresar a displasia de alto grado y carcinoma y los de bajo riesgo van a tener ausencia de progresión a displasia de alto grado. El factor de eso se vuelve tan relevante que lo que teníamos anteriormente como una herramienta importante en el momento es que un buen patólogo me definiera realmente si este paciente tiene displasia de bajo grado o no. Y con esa ayuda de los patólogos logramos poder decir, mire, realmente esto es displasia de bajo grado y ese paciente tenía 3.8 veces más de progresión y buscaba una diferencia significativa. Pero con el TissueCypher, evaluando los pacientes de alto riesgo, fíjense que tiene 5.1 veces más de progresión a esa displasia. Entonces, pues es mucho más de lo que las herramientas que teníamos anteriormente. Si nosotros proyectamos esto a 5 y 10 años y vamos sumando esa progresión, pues vamos a tener 4% a 5 años y los pacientes que tienen bajo riesgo solo tendrían 1.3% de posibilidades. Entonces son pacientes en los que realmente podemos ir reduciendo la vigilancia y los costos, pero el de alto riesgo aquí a 5 años ya tiene casi 16% y a esos pacientes es donde los que podemos tratar. Y si lo vemos a 10 años, que el promedio sería de 8.6%, pues, y el paciente tiene un alto riesgo, este llegaría casi a 45%. Entonces ya tengo una seguridad de que ese paciente que en este momento está con un tejido solo con esófago de Barrett no displásico, sé que puede progresar y entonces utilizar toda esa batería de la que estamos hablando. En la práctica diaria, esto se cambia en más de la mitad de los pacientes, porque podemos encontrar pacientes de bajo riesgo en un 33%, o sea, pacientes que casi que podemos decirlo, hay que cuidarse en todos los factores clínicos, pero su progresión va a ser mínima. Pero los pacientes de alto riesgo, que es más del 20%, sí debemos ir a hacer una terapia agresiva con ellos. Fíjense, 40% no cambiaría. Y si supongamos yo tengo un paciente que evolucionó a la submucosa, ¿sí? Tengo más posibilidades porque tengo hasta 20% de posibilidades de compromiso granular. Entonces ya lo condenaría a hacer una cirugía en la que le quite todo el estómago a una cirugía curativa, pero podría ser lo que sea más funcional. Lo estoy llevando casi a un paciente a una cirugía bariátrica con un paciente que va a ir perdiendo progresivamente y afectando su calidad de vida. Entonces, hemos realizado gastrectomías proximales. Anteriormente, esa gastrectomía proximal estaba condenado porque cuando se conectaba con el esófago teníamos un alto porcentaje de estenosis y hasta que se empezó a utilizar este tipo de cirugía que es una esofagectomía distal con gastrectomía proximal y hacer el vaciamiento completo. Y dentro de ello hacemos una reconstrucción en doble tracto. ¿Qué quiere decir eso? Que lo conectemos a la Y-Rux, pero a 15 centímetros de la conexión, dejamos la mitad del estómago y que la comida pueda pasar a través del duodeno, hacer que se estimule la colecistoquinina, que la lipasa y la proteasa estén funcionando y no tengamos que darle enzimas para el resto de la vida al paciente y que pueda hacer una parte digestiva adecuada y que ese paso del alimento se realice constantemente. Y esto lo hemos realizado ya en 7 pacientes, en el que ustedes pueden ver cómo hemos podido hacer la resección completa de la lesión con su vaciamiento ganglionar. Aquí pueden ver dónde se encontraba la lesión dentro del bar. Aquí está la conexión de la flecha amarilla, como lo que van a ver, de la anastomosis del esófago al, a la Y-Rux. Y aquí pueden ver en azul la conexión del estómago remanente, que es este que está acá conectado al asa, y posteriormente la pata de la Y, conectarla en esta área.
Es la visión endoscópica desde el esófago, de la anastomosis, entrando al estómago. Y aquí desde el estómago en retrovisión, cómo podemos ver la conexión. Entonces, esto nos ayuda a que podamos hacer una cirugía curativa, pero con calidad de vida. La inteligencia artificial indudablemente cada día ya está dentro de las plataformas, ya se está disponiendo aquí en nuestro medio y cada vez nos van a ayudar a que tengamos un mayor ojo para identificar esas displasias. Indudablemente la alta definición ha sido la gran ayuda, los contrastes digitales y esta magnificación que nos ayuda ahorita, toda esta inteligencia artificial, a que nos diga en dónde pueden estar las lesiones y hasta, como en este caso, nos dice qué porcentaje de probabilidad tenemos de encontrar esa displasia de alto grado. Y eso sirve igualmente también, no solo para detectarlo, sino caracterizarlo. Entonces ya tenemos bastantes ayudas para que cada vez podamos realmente encontrar esas lesiones. Esta tiene una exactitud del 95% en todos los estudios. Aquí pueden ver toda la literatura que hay de inteligencia artificial, más o menos tienen los mismos porcentajes, exactitudes, algunos bajan a 85, pero en general es una herramienta que cada vez se está evolucionando y que nos vamos a ir adaptando y utilizando todas las herramientas para atender a nuestro paciente. Entonces, importante acordarnos de los factores clínicos de ese paciente de esófago de Barrett y cómo podemos impactar en él. Aplicar en cada endoscopia que veamos un esófago de Barrett o lo estemos controlando, hacer una endoscopia diferente, preparar a ese paciente, hacerle una sedación mayor y realmente tener resultados de esa endoscopia. Y en los pacientes pues con displasia de bajo y alto grado, indudablemente tienen que ir a terapia de erradicación ablativa, que es la resección, o sea, el número de veces que necesite para hacer esa ablación y eliminar completamente esa mucosa de Barrett, resecar las lesiones visibles, ya sean con mucosectomía o con disección submucosa, dependiendo del tamaño. Y los invito a tener una nueva mentalidad en relación a hacer una medicina no reactiva, sino una medicina proactiva para tratar a los pacientes que van a progresar a carcinoma. Muchas gracias por su atención. Mario, mil gracias, mil gracias. Creo que no cabe duda que la experticia en esta patología que tú tienes contribuye mucho al avance en nuestro país. Yo te quiero preguntar, mientras el doctor Junca también te pregunta algunas cosas, ¿tú crees, Mario, que en un hospital universitario alguien debe dedicarse exclusivamente al Barrett para tratarlo correctamente? ¿Qué opinas, Mario? Pues como en muchas de las cosas en las que hemos trabajado en calidad, por ejemplo en cáncer, al principio todos nuestros profesores trabajaban en todas las cosas y al final los resultados no eran tan buenos. Entonces, cuando empezamos a hacer grupos, por ejemplo, en la parte oncológica, que es el grupo de recto, el grupo de esófago, el grupo de cirugía de páncreas, ¿sí? Terminamos uniéndonos todos en una misma filosofía para trabajar, porque aquí lo importante es el paciente. Entonces, lo mismo te nos toca reactivar esa parte en decir, mire, no todos estos pacientes de reflujo son iguales. Estos son una punta de la pirámide en el que son pacientes que ya tienen esa complicación, pacientes que van progresando y no simplemente es darles un IVP y olvidarnos de él, sino trabajar en conjunto, porque no estamos trabajando, todos quisiéramos que ese paciente mejore, pero como a veces no depende todo de nuestra área, entonces el paciente sí tiene el deseo de que lleguen y un grupo lo ayude. Y muchas veces nosotros simplemente nos dedicamos a formular un IVP, pero se nos olvida cómo impactar en él. Y para eso ya los grupos deben unirse y usar todas sus herramientas para enfocarse en ese paciente. Entonces, así como los que nos dedicamos bastante a esófago, terminamos metidos en adecuadamente leer como es una manometría, una pH de alta definición,
metiéndonos en la parte endocrinológica de ese paciente y cómo podemos impactar en él. Y se nos abre un mundo al que pensaríamos que no fueran cosas relevantes, pero para él, si lo manejamos de esa forma, realmente vamos a impactarlo. Porque a veces decimos, ¿es suficiente lo que estoy diciendo para impactar la enfermedad? Eso es lo que nos tenemos que pensar en nuestro corazón. ¿Realmente estoy haciendo un cambio en ese paciente o simplemente estoy haciendo lo que me mantiene en mi área de comodidad y nada más? Muy bien. Doctor Junca, por favor, ¿tienes alguna inquietud, algún comentario para Mario? Gracias, William. Sí, excelente presentación, Mario. Felicitaciones. Una pregunta sería si con todas estas ayudas endoscópicas y de inteligencia artificial en algún momento avisoras que podamos evitar la toma de la biopsia y directamente entrar en el tratamiento directamente endoscópico para evitar pues la cicatrización que tú comentabas y la dificultad en los procedimientos de resección. Indudablemente nos ha ayudado, cada vez tenemos como más herramientas de lo que anteriormente teníamos solo P53 y P53 lo hacemos también con inmunistoquímica, ahora es barato y más fácil de aplicar, pero ya con todo este andamiaje, cada vez estamos pudiéndose filtrar qué paciente es el que va a evolucionar de esta forma. Puede que esencialmente no solo, mucha de esta tecnología va a que nosotros no dependamos solo de la biopsia, pero aquí vamos más, no solamente a criticar la resección, la toma de la biopsia, sino que esa biopsia nos dé una información biológica de ese comportamiento de ese paciente. Entonces, al poder tener mayor cantidad y utilizar toda esta tecnología para llegar a esa definición de paciente de riesgo, pues es el paciente en el que realmente podemos impactar. Igualmente, el plan es prevenir también las complicaciones. Entonces, cuando hacemos nosotros disecciones endoscópicas grandes y sabemos que a medida que empezamos a hacer una disección de más del 50%, ese paciente, cada vez la posibilidad de estenosis va a ser mayor. Entonces, yo no tengo que esperar a que me haga la estenosis para después dilatarlo y estar detrás de la sombra. No, tengo que evitar ese proceso y por eso soy tan amigo de empezar corticoides para que manejar y modular esa cicatrización que va a hacer y también a ese paciente que le he hecho una disección extensa como casos que hemos publicado en Endoscopy, les hemos colocado para que se haga una formación adecuada de esa cicatriz y le hemos colocado prótesis totalmente cubiertas por 2 a 3 semanas para que se haga una cicatrización adecuada. Después la retiramos y vemos que no se presenta la estenosis que anteriormente se llevaba. Entonces estamos usando esas herramientas, pero antes de que suceda la mayor agresión cicatricial. Entonces podemos usar esas herramientas para modularlo y saber que yo le hice una cirugía curativa a ese paciente, pero lo dejé con buena calidad de vida, porque muchas veces vemos que por tratar de hacer terapias muy agresivas, el paciente queda funcionalmente, queda peor de lo que estaba antes. Entonces hay que tener en cuenta también qué agresión vamos a hacer a ese paciente y cómo podemos hacer que él vuelva otra vez a su día a día como si no tuviera la enfermedad. Hay una pregunta en el chat, una pregunta en el chat. Eh, eh, Se me perdió la pregunta. Ah, ya. Eh, Doctor Rey, muchas gracias por la presentación. ¿Tú la puedes ver la pregunta, Mario? Ahí en el chat, No, abajo. no. Que queda tu chat allá. ¿Qué utilidad o recomendaciones nos da sobre el BINC en la evaluación endoscópica? Y la otra duda es, ¿Seattle o biopsia dirigida nada más después de una buena evaluación endoscópica? ¿Qué parámetros endoscópicos, imágenes adicionales para determinar ese paciente en T1B? Mm, Muy buena pregunta porque eso fue a lo que nos dirigimos, a lo que nos dirigimos
en la presentación de cuáles eran las lesiones mucosas y cuál es la submucosa. T1A son las lesiones que solo están en la mucosa y T1B cuando penetran a la submucosa. La recomendación que nos da Ping era evaluar inicialmente esa mucosa de Barrett y definir si tenía las alteraciones mucosas y las alteraciones microvasculares. E indudablemente es lo que les mencionaba, que en términos o el consenso general ahorita es buscar ambos tipos de alteración y con eso dirigir la biopsia hacia esa parte. A veces yo puedo, entonces, yo creo que no debemos clasificarlo si si esta clasificación es buena o es mala, sino tenemos que utilizar la ventaja de cada cosa. Entonces, así como la inteligencia artificial nos dice, mire, aquí es donde está el foco de la lesión, ahí debemos dirigir nuestra toma de biopsias. Posteriormente, va a haber otro background del tejido que yo quiero saber también cómo va a estar y puedo encontrar a veces lesiones que se me pasan porque no han tenido una alteración en que son lesiones totalmente planas y encontrar ahí displasia de bajo grado. Entonces, por eso cada uno tiene una función. Claro, sí es que cada vez ya tenemos nuevas herramientas y cuando la persona esté viendo ese Barrett y diga y piense cuál es el patrón de ese patrón de Barrett y me vaya a identificar no solo si es un patrón en empalizada, sino identificar, mire, este es un patrón 4 o 5, aquí puedo encontrar más displasia y dirigir las biopsias hacia esa área. Entonces, indudablemente sí puedo decir, mire, aquí encontré una displasia que parecía que no existiera. Entonces vamos a ir haciendo en un algoritmo mental nuevo con todas estas ayudas. Indudablemente, cuando tenemos esófagos extensos, pues mucho más posibilidades de que tengamos un tejido que va a transformarse de esa forma. Sí, indudablemente es dispendioso hacer el Seattle, pero cada vez yo creo que podemos hacer una combinación de ambos e ir haciendo también el Seattle, que es las biopsias de los 4 cuadrantes cada 2 centímetros enviados por aparte, pero yo creo que es la combinación de ambos y es lo que al final hacemos en la práctica para poder encontrar las lesiones. Las lesiones aquí, como les decía, a veces la ultrasonografía no es tan relevante, sino es más la parte endoscópica que me diga hasta dónde va la lesión y por eso importante tener en cuenta todas esas características y poder utilizar la clasificación de París para ayudarnos a predecir cuáles infiltran toda la submucosa y poder decir, mire, este paciente desafortunadamente ya pasó el momento, ya no vale la pena que le haga una resección endoscopia súper amplia si lo voy a llevar a cirugía porque va a tener una mayor posibilidad de compromiso valvular y tengo que curarlo de esa forma. Entonces, en todo este camino, el plan es tener la madurez de establecer claramente qué está sucediendo, en qué punto voy y qué terapia voy a hacer que sea la mejor para ese paciente. Muy bien, Mario. Creo que hemos cumplido mucho más allá de las expectativas que teníamos. Solo me resta agradecerte a nombre de la Universidad Nacional de Colombia, del profesor Germán Junca y de todos los residentes de gastroenterología y del director del programa, doctor Martín Gómez. Querido Mario, hermano querido, muchas gracias por todo y créeme que estamos muy satisfechos con tu presentación y queremos que un día nos visites al hospital y nos enseñes tantas cosas. Claro que sí, será un placer y siempre estar con ustedes es estar entre amigos y hermanos. Muy bien, gracias, Mario. Buen día a Muchas todos gracias. y lo esperamos el próximo viernes, que aquí será el sitio donde comentaremos cosas de mucha actualidad. Buen día, Mario. Buen día a todos.